ustedes del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escuchen. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. Muy queridos hermanos, hemos ya vivido el primer domingo, la semana pasada, nuestro encuentro con Jesús, y hemos recordado cómo va al desierto a hacer oración, a prepararse para un camino que no es fácil. Del desierto pasamos al monte, en lo solitario pasamos también a un lugar solitario, pero un lugar privilegiado, la altura, el alto del monte. Y queridos hermanos, hoy lo conocemos como este domingo, por el pasaje del Evangelio, como el domingo de la transfiguración. Para empezar, ¿qué es la transfiguración? Transfiguración es el cambio de figura. Jesucristo nos muestra cómo cambia su figura, precisamente como un acontecimiento fundante de nuestra fe. Jesucristo tendrá que ir caminando poco a poco en su vida pública, en su vida hacia los demás, pero concluirá no solamente con un pasaje muy bonito, sino tendrá que padecer y después tendrá que resucitar. Para eso Jesucristo se transfigura, cambia de figura. Hoy, queridos hermanos, el evangelista Lucas nos pone un texto con mucho contenido, muchos signos y muchos símbolos. Nos tardaríamos mucho en abordarlos uno por uno. No los vamos a hacer. Quiero hacer referencia con ustedes solamente a 3 cosas muy sencillas que son precisamente de parte del Evangelio y que pueden ayudarnos precisamente en este tiempo de Cuaresma para seguir practicando, ¿verdad?, nuestras tesis, nuestro camino cuaresmal. Primero, la primera parte. Me llama mucho la atención que Jesucristo, lo hemos de recordar, a Jesucristo no lo vemos si primero no hace oración y después realiza un milagro, o después realiza sus actividades y cuando termina se aparta para hacer ¿qué? Oración. A Jesucristo no lo concebimos sin hacer ¿qué? Oración. Nosotros, un cristiano no se concibe sin hacer ¿qué? Aquí retomo mucho las palabras que el Papa Francisco nos dijo a los sacerdotes, a los religiosos y a los laicos, ¿verdad?, el día que fue a Morelia. Hay una frase muy conocida para nosotros: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque rezando, ¿verdad?, al Dios que amas, ¿verdad?, viviendo como le rezas al Señor
Cuando la oración a mí no me dice nada. Por ejemplo, Señor Dios, te pido por los que están en el hospital. Sí, tienes a un enfermo en tu casa y no le ayudas. Pierde sentido la oración. Porque pides sí por todos, pero ¿por qué no pides por el que tienes al lado? ¿Por qué no le ayudas a él? La oración, si no nos transforma desde dentro, pierde ¿qué? Sentido. Lo retomo en el Evangelio, dice: Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Para que nuestra oración tenga fruto, yo debo de ¿qué? De cambiar. Debe de hacer un eco en mi interior. Si no lo hace, ¿qué va a pasar? No tiene fruto. Por eso la frase del Papa: dime cómo vives y te diré cómo rezas. De cómo rezas y te diré cómo vives. Porque eso se hace práctico. Queridos hermanos, el primer aspecto de la cuaresma lo hemos dicho. Una importante práctica será la oración. Hay que hacer oración. Y no importa el tipo de oración que hagas. En tu casa, en la iglesia, en el camino, cuando estés en tu hogar, no importa. Pero la que hagas, que te transforme, que te cambie, que en tu interior te mueva, que sientas que tienes también ese cambio de figura en tu interior. No físicamente, no te vas a hacer más viejo o no te vas a hacer más joven. La oración no es eso, no es esa transfiguración, no. Hablamos del interior, y del interior saldrá entonces hacia el exterior. Esto es lo primero. Lo segundo, queridos hermanos, un pensamiento muy humano de Pedro. Fíjense cómo Pedro habla después de que se despertó, porque estaban durmiendo, les dio sueño, se despiertan y ven la gloria de Jesús, a Moisés y a Elías. Le dice: Maestro, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense el pensamiento de Pedro, muy humano. Dice el texto: porque no sabía lo que decía. Pedro estaba muy ahí estaba muy a gusto, ¿no? Imagínense ver la gloria de Dios, verlo tal cual, significa estar a gusto. Para estar a gusto en nuestra vida, no podemos estar siempre así. Es decir, no tendremos una felicidad eterna, no la tenemos todavía. Tenemos destellos, luces de felicidad, pero no la tenemos en su totalidad. Pedro no se ha dado cuenta y no lo ha entendido, que para llegar a esa felicidad, a ese estar a gusto, a ese estar bien, hay que llegar a un momento importante. ¿Qué dice el texto de que estaban platicando los 3? ¿De qué estaban platicando? ¿De qué dice? ¿De qué? De la muerte de Jesús que le esperaba en ¿dónde? En Jerusalén. Jesucristo sabe que para ese momento, para estar bien en la gloria, hay un camino. Y el camino para llegar a esa felicidad es estar a gusto. No es un camino nada más así, mágico. Hay que caminar, hay que bajar, hay que llegar a las llanuras, hay que llegar con la gente, hay que llegar a los encuentros con los más necesitados. Un camino de pasión, un camino de muerte. Y basta recordar, queridos hermanos, que en Jerusalén va a entrar Jesús a Jerusalén primero como rey, pero después lo van a crucificar. Jesucristo sabe del acontecimiento que va a llegar. Por eso Pedro es muy humano, un pensamiento muy humano. Estamos muy a gusto aquí, no hay que bajar, no me quiero ir. Hagamos 3 chozas para que te quedes aquí. Imagínense a Pedro en su lógica de decir: no me quiero mover aquí. Pero queridos hermanos, hay que bajar de nuevo. Y es lo que Pedro no entendía. Esto, queridos hermanos, en segundo lugar, para nuestra vida de cuaresma, hay que hacerlo realidad. Hay que ofrecer las obras de misericordia corporales y espirituales en este tiempo. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no cargamos con nuestra cruz, ¿qué va a pasar? Siempre nos vamos a preguntar el por qué y no el para qué. ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? Si no el para qué. Y queridos hermanos, esta es nuestra vida de fe. Podemos ser muy humanos pensando en cosas que nos puedan pasar muy buenas. Y las muy buenas las queremos prolongar, pero las muy malas nadie las quiere
hablar, le tienes que gritar para que te escuche. No, es para que tú también escuches lo que Dios te tiene que decir. Y en específico Jesucristo, este es mi Hijo, escúchelo. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Cada vez que vengas a misa, comulga su cuerpo, comulga su sangre. Y queridos hermanos, aquí, para poder comulgar y para poder recibir el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer otra cosa más importante. Primero, estar reconciliados. No puedes comer su cuerpo, beber su sangre, si no te has reconciliado, si no has pedido perdón por tus faltas. Primero, confiesa. Jesucristo, que te dice, arrepiéntete de tus pecados, siente temor de Dios, y entonces una vez que lo sientas, ven conmigo. Ven, porque soy el alimento de vida eterna. Queridos hermanos, que Dios nos concede estas tres cosas. Un cristiano no se comprende sin la oración. La oración es fundamental en nuestra vida. Cuando hagas oración, que tu oración te cambie desde el principio. Si no te cambia, entonces pierdes sentido. Segundo, hay que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de llegar a la vida eterna cargando nuestra cruz, cargando los problemas de cada día. Los tienes que enfrentar, tienes que bajar, tienes que enfrentar tu realidad. No hay que evadirla, no hay que escondernos. Hay que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de poner en su mano nuestra vida. Contigo voy, Señor. Contigo todo, sin ti nada. Aquí estoy, Señor. Hay que bajar de lo justo para pasar a lo feo, a lo que no nos agrada, a lo que a veces no siempre es bueno para nosotros. Y por último, tercer aspecto, pedirle a Dios que nos conceda la gracia de siempre escuchar a Jesús. No solamente leyendo su palabra, que ya de por sí es una obligación leer el Evangelio, leer la palabra de Dios, hacer la vida, sino también venir a su altar, venir a misa y comulgar. Que Dios nos conceda esta gracia en este domingo a lo largo de nuestra semana. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de